Hola a todos y bienvenidos al canal. Bueno, como sabéis, siempre os dejo lo que son las marcas de tiempo para que os vayáis exactamente a donde empieza el capítulo, ¿vale? Os voy a contar un par de cositas después de la intro y empezamos. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? De nuevo, ¿vale? Pues después de 6 capitulacos de Robocop, Rogue City, de repente empezó el tema de los problemas técnicos. Y sí, bueno, o sea, es verdad, no tengo el mejor equipo del mundo, no, de momento estamos empezando, como quien dice, ¿no? Llevamos ya unos mesecitos haciendo pruebas, teniendo ya alguna que otra cagadilla, pero hay veces que son cosas que se nos escapan un poco de las manos, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Después de 6 capítulos de como 15 horas de grabación, empezó a llevarse mal la cámara con el juego, con el OBS, con los drivers de la gráfica. Esas 4 cosas, hay algo ahí que no va bien. He probado a hacer absolutamente de todo, pero de todo. Y no lo he solucionado. O sea, no lo he solucionado. Y llevo ya tiempo, desde que sacamos el anterior vídeo, llevo ya tiempo con problemas solamente en este juego. Solamente. Es que, o sea, no os podéis ni imaginar todo lo que he hecho, pero todo. O sea, desde activar opciones de energía de los USB hasta reinstalar drivers, borré el juego, me lo bajé pirata, sí, así lo digo, me lo bajé pirata en la versión 1.1. ¿Por qué me lo bajé pirata en la versión 1.1? Porque si no, no hay manera de poder jugar a la versión 1.1. O sea, Steam te actualiza solo el juego y es imposible volver a esa versión. Entonces, o te lo hagas pirata o no lo puedes hacer. Entonces, bueno, sí, lo hice, lo probé, tampoco era eso. Así que lo borré, volví a bajarme el juego de Steam. O sea, no os podéis ni imaginar las cosas que he hecho. Al final, ¿cuál ha sido la solución? Otra solución bastante curiosa. Pero bueno, vámonos al juego y os voy a ir contando en el juego, ¿vale? Venga. Bueno, ya estamos por aquí por el juego. Seguimos con la historia. Capítulo o episodio 18. Nos vamos al hospital a ver qué pasa. Y sí, la cámara debería estar aquí y está, pero esa es otra cámara. Casualties at Gibson Memorial Hospital. I need assistance. Possible hostiles in the vicinity. Bueno, vamos al ascensor. La única solución ha sido coger otra cámara. Es alucinante. Es una cámara pedorra que tiene más años que yo, casi. Bueno, no, eso es bastante difícil. Pero sí, la verdad es que no sé qué ocurre. Y como no sé qué ocurre, pues bueno, la solución más fácil ha sido esta. Gracias a yo tenía otra cámara por casa y lo he solucionado así. Entonces, bueno, no tiene la misma calidad. Oh, cuidado, Luis. Wow. I'm all right, Murphy. I'm all right. Mujer de armas tomar. A ver, vamos a hacer un check, a ver qué tal va. Vale, va bien. Venga. Que ya me asusto, o sea, ya con este juego me asusto con los problemas técnicos. No sé si tiene que ver algo con el motor del Unreal o el Unreal, o, bueno, como lo queráis llamar. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah,
Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Venga, nos vamos a la evaluación. Ya vamos a dejar los problemas técnicos, ya sabéis lo que ha pasado. What's been going on, partner? Sabéis la solución que le hemos puesto de momento. Vale, la solución. A mí me vale. Estuve probando también mogollón de cosas, bajar los gráficos del juego a tope, o sea, no os podéis ni imaginar la aberración que es este juego con los gráficos bajados, o sea, antes se veían más píxeles y tal, ahora se ven unas cosas más extrañas, o sea, si jugáis a juegos a tope de gráficos y demás, empezar a bajarlos y cuando lo hayáis bajado bastante, ya veréis que es algo horrible e injugable. Venga, va. O sea, ya ni me acuerdo de lo que hice anteriormente, o sea... Venga, siguiente. Una A. 5 puntos de habilidad disponibles. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Venga, pues ala, vamos a llamarla. Antonowsky escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells? A ver, no tengo nada por ninguna parte. Esto era con la K, ¿no? Sí, era con la K. Creo que deducción era lo que me interesaba por el 30% más de puntos de experiencia. Vamos, sí que vamos a ir metiendo aquí. Vale, activar. Perfecto. La auto 9. ¿Qué pasaba aquí? Aquí está todo bien. Si cambiamos de placa, no sé si tendremos conectores incluso. 4.1 activa. 4.3 está por aquí. A ver, seleccionamos esta. Ay, mucho tomate veo aquí ahora mismo. Esta me podría valer para aquí. Esta. Podemos ir probando. A ver. Esto por aquí se me activa. Aquí necesitaría esta también, que sería una como esta mismamente. Casi prefiero ir dejando las buenas para hacer la parte complicada, ¿no? Porque necesito una de arriba derecha solamente, que puede ser esta mismamente. Aquí necesito una de arriba abajo solo, como esta. Que esta me valdría mejor esta en vez de esa. Para poder aprovechar la otra. Aquí. Y aquí necesito una como esta. Vale, muy bien. Esto... No me hace mucha gracia, ¿eh? Aquí me haría falta una de derecha solo. De derecha. O sea, una que no vaya a la izquierda. Esta es la primera que sale a la derecha. Y aquí también. Bueno, más que ahí, aquí realmente. Aquí me da igual. Aquí puedo poner esta misma. No pasa nada. Sí, lo que pasa es que me pasa lo mismo que allá, ¿no? Concentración. Daño de armas 60. Que es mucha penalización, ¿eh? Claro, es que esto cuando lo pones aquí se te activa directamente el de abajo.
Y te fastidia un poco, la verdad. Entonces, a ver, vamos a hacer alguna cosa aquí, algún cambio. A ver si podemos activar alguno. Este necesitaría uno que fuese hacia arriba y hacia la derecha solo. Hacia arriba, bueno, hacia arriba y hacia algún lado, que no sea hacia abajo. Este mismo. A ver. Yo creo que así estaría más o menos bien. Vamos a compararlo con el otro. Seleccionar 16.060.75. 16.070.65. 16.070.65. Pues me sigo gustando más este, ¿eh? Así que vamos a seguir con esta. Cambiar placa. Venga, va. Vamos a seguir, que si no... Estas son cosas que hay que hacer realmente, así que... Bueno. En algún momento pues hay que perder 5 minutitos, 10 minutitos, bueno, lo que sea, ¿no? Intento no estar mucho tiempo con esas cosas que son un poco más cansinas, pero bueno. Venga, vamos a llamar. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come after me once they realize that most of my records are on paper. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. Thank you. Venga, vamos para allá. I'm not leaving here till I know what happened. A ver, Sir, ¿qué pasa aquí? Please calm down. I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? No. Bueno, sí, pero no. This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Venga. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and... Robopsicólogo. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP. Ooh. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Vaya. A ver, ¿dónde para? Mantener Q para seguir. Sí, mantener Q. Venga. Vamos para allá. Something's going down in the locker room. Let's check it out. Algo pasa en el vestuario. A ver, que se me están juntando aquí las cosas. Invitación a entrevista. Nos gustaría invitarla a realizar una entrevista porque la consideramos buena candidata para el puesto. Vamos, están intentando reclutar a gente de la poli. A ver, ¿qué pasa aquí? Venga. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Attacking a fellow officer is a violation of the law.
I will not allow it. Pues sí. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Your stress level appears to be high. I recommend using a health pack. Health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. Venga, vamos. Roborrecados, ya I think sabéis. the problem started when OCP brought new equipment in. I mentioned to the technicians that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? A ver, venga, vamos a cotillar. ¿Esto qué? Escaneando material. Escaneando material. Auricular correcto. Aquí hay que mirar también. Escaneando material. No me acordaba el que era con el botón derecho, ¿eh? Correcto. Aquí también. Mirar. Correcto. La pantalla esa es lo que me falta. Correcto. ¿Algo más? Un montón de cosas, ¿no? Eso también. ¿Ya? ¿Algo más? Found something? This cable looks out of place. Ese cable. Where it leads. Ese cable, que es este cable. Que es ese cable. Y me lleva a saber. A ver, por aquí... ¿Por aquí dónde va? ¿La habitación de atrás o algo? ¿Dónde lleva? Ah, vale, aquí. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, just remain calm. Officers are on their way and we'll be with you shortly. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. A ver, Ulises. So, any luck finding what's wrong with it? The switchboard has been tampered with. Calls are being patched through to a concealed answering machine. That's seriously messed up. But it's definitely not all the calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a look at this. I marked the map with all the calls I've answered this week. One entire district seems to be completely empty. Yeah, and it's that rundown neighborhood. We need to find out what's going on over there. An opportunity presented itself. There is a victim from there awaiting an apology. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Venga, va. A ver, tenemos que ir hacia abajo. Venga, vamos hacia abajo. Vamos, roborrecados. Vamos allá. No puedes abandonar esta zona ahora. Continúa antes con el objetivo principal.
Ok, venga. Vamos al objetivo principal, que era venirse a la sala, me imagino, de reuniones o qué. ¿Sí, no? Sí. Sí. Vale. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got this. El pincho, Moruno. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. They're supposed to be very computer savvy, real high-tech shit. Dr. Blanche mentioned her computer was hacked. Then I think we found ourselves a new lead. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. All right, everyone dismissed. Dismiss. Venga, vámonos. Can't wait to go back out there, partner. You're not going anywhere. Vaya. But, Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Irte de la comisaría, ahora sí me dejan, ¿no? Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting. En el despacho de Reed, madre mía, qué pesado. ¿Dónde está? El despacho está arriba. Bueno, es lo que os digo de las misiones secundarias, ¿no? Que las podéis hacer todas o podéis no hacer ninguna. Cuanto más hagáis, más experiencia, pero bueno. I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes, you know as well as Menudo personaje es el alcalde Cusack este. this city. I may have overheard that there are some serious accusations pointed at the old man himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Has apoyado al alcalde Cusack. Bueno. Muy bien. To put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Bueno, yo creo que ya sí que nos deja irnos de aquí, ¿no? Oh. Carita de que quiere irse, pero no puede. ¡Adiós! ¿Quieres irte de la zona? Vale. No nos ha puesto nada de ninguna misión secundaria ni nada. Así que tomamos la rampa de salida y para afuera. Venga. Doctora Blanche. A ver. Murphy, are you on your way to see Dr. Blanche? Yes.
Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. Entremos, venga. A ver qué nos depara esto. You're back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in 7th. Hablemos. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. Está despedida de soltera. Here to meet with Olivia Blanche. Room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that class lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. Hala. So, you are the real Robocop? No, soy el stripper. Anda, tú también. Ya me dirás. I'm sure I'll find... A ver, ¿dónde está? Esto está arriba. Madre mía. Qué cosas, qué conversaciones. Es que está súper, súper bien. Me encanta este juego, la verdad, me encanta. Está muy, 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 muy bien. La pena lo de siempre, lo que siempre comento. Los malditos doblajes. Esto, doblado en castellano, es... Vamos. Pero bueno. Nos tenemos que resignar. Es lo que hay. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tipo duro. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. Venga. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? Venga, va. To adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Sí, claro. Sí, sí. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? Parte humano, parte máquina, supongo. No me acuerdo lo que dije ya. Struggling to comprehend my own existence. That's not quite right. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? Me gusta pensar que soy humano. I like to think of myself as a person. I am glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring... ¿Qué opináis vosotros de eso? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories in the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological.
I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Exceptional one. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. Voy. It's right there on the desk. Bueno, a ver si tenemos momento para comentar el tema ese que ha dicho, ¿no? De lo que le hace humano es la relación con Luis. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Oh! He's not alone. Robocop is guarding for the kill. Bueno, venga, no te preocupes, que estoy yo aquí. Move. Vamos a movernos. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. I'm on my way. ¿Y aquí qué? Ah, tengo que ir a por ella. Follow me. Follow me. Sí, pero follow me, no vayas delante. Toma, ¿quieres la pistola tú? Ahí, así sí, claro. Hala, estoy aquí ya un poco... Vamos a darle a la G. Ya me acordaba de esto. Mira cómo baila, el tipo. Vamos allá. Estos son los duritos, ¿Vamos o qué? Lo mejor es acercarte, le revientas la cabeza y ya está. ¿Vamos o qué? A ver, la pistola está configurada bien. Vale. Vamos allá. Follow me. No podemos parar aquí. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you Aquí no hay nada, no hay nada. Venga, va, el murito aquí. Aquí no hay nada. Tenemos una carga que la puedo usar, pero bueno, la puedo usar. Vamos a usar un H, usamos esto. Usamos la G por si hay algún enemigo. No hay ninguno. Oye, las pruebas y cosas de estas, ya no me acordaba de esas cosas. Silla. Esto es un armario, nada. Venga, abrimos. Es que si no te mueres con eso, ya me dirás tú. A ver, nada por aquí, nada por allá. Aquí tenemos documentos. Aquí que una silla. ¿Para qué quiero una silla? Hacia arriba, hacia abajo, más vale. Golpe crítico, venga, va. ¿Vienes, doctora, o qué? Me esperas, ¿no? Esto no se puede abrir, esto tampoco. Esto tampoco, esto tampoco. Aquí habrá alguno, ¿no? ¿No hay ninguno? We cannot go through. Fire is blocking the way. El gatillo. Bueno, por aquí no deja. Me imagino que será por aquí. Vamos allá, venga. Follow me. Nada por aquí, nada por allá. A ver si hay algo aquí. Documentos. Aquí no tenemos nada. Por aquí no hay nada. Igual ella quiere ir por abajo, ¿o qué?
Thank you so much. The sprinklers aren't working. Los rociadores no funcionan. Eliminar las amenazas. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. A ver si lo dejamos venir y explotamos eso. No va a venir, ¿no? No va a venir. Es que se le ve que no. A ver, desde aquí. Ah, si es que no sé para qué. Si puedo ir a sacos. Es que soy Robocop. A ver, es que. Es que es lo de siempre. Vas aquí con cuidado y demás y total. ¿Para qué? Si es que eres Robocop. No tiene sentido. A ver. Ven aquí, chiquitín. Venga, ala. ¿Esto qué? Cargas de recuperación. Estos son microchips, ¿no? ¿Y si uso una? No, me dice que cargas al máximo igualmente, así que nada. Documentos. Venga. Oh. Por aquí puede haber cosas. No sé. ¿Dónde vais? ¿De dónde vais? Un bolso robado. Bueno, es que es lo que os digo, ¿no? De la exploración. O sea, aquí venís a explorar y pues eso. Y podéis encontrar un montón de cosas. Que te dan experiencia, no te dan nada más que eso. A ver, no es que suponga gran cosa encontrar un bolso aquí o algo de nuke. Sí, no, es ideal, ¿no? Encontrar todo eso. Eres un policía, se supone que tienes que hacer todo genial, ¿no? Pero no sé. The fire's dying out. Lo que os digo, el tema de la experiencia y demás. No me acaba de convencer del juego este. Está bien, pero no me acaba de convencer. Venga. Hala. Quietecitos. Follow me. Messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. Vale, venga. Venga, continuemos. Bueno, iba a hablar, pero ya sabía yo que iban a empezar a hablar. Justo, entonces... No te da margen, ¿eh? El juego. It puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is... Thank you. My duty, madam. Ooh. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Bueno, venga, ¿a dónde vamos? ¿Dónde toca? Esquina superior izquierda. Officer Washington is requesting backup on St. John Street, outside the fishmongers. Multiple armed suspects sighted. Seguir la señal. Servir y proteger. Servir y proteger. Situación escamosa. Servir y proteger. A ver, vale, es el indicador ese que hay ahí a la derecha, vale. Entonces vamos a ir metiéndonos por las calles a ver si encontramos algo. ¿No puedo correr?
Me estaría bien correr un poquito. Bueno, de momento por aquí parece que va aumentando, así que vamos a seguir recto. Lo veis, ¿no? O sea, lo que está a mano derecha de la pantalla arriba. I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do Out. that. Loose out. Aquí empieza a bajar un poco. Seguramente sea en esa dirección, en vez de por aquí. Y por aquí sigue aumentando, así que venga, seguimos por aquí. Tampoco aumenta mucho, ¿eh? Yo diría que está por aquí detrás. A ver. Sí, ¿no? Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspect. Por aquí va marcando menos. Por aquí va marcando más. Aquí menos. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Vas a flipar. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Gracias, ciudadano. Vamos para allá, entonces. No, por aquí. Venga, vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. Bueno, lo que comentábamos antes del tema de las IAs, ¿no? O sea, ya veis la película de los años que tiene, ¿no? Hace un montón de años. Y son temas súper actuales. ¿Qué se considera Robocop Murphy, ¿no? ¿Cómo se le considera humano? Lo que decía la doctora, ¿no? La relación que tiene con Luis no sería normal, ¿no? Y entramos un poco en el tema de las IA, ¿no? ¿De acuerdo de la película Her? Con Joaquín Phoenix, que se enamora de un programa, ¿no? De ordenador al final. Es un tema muy actual, ¿eh? Todo esto de las IAs, las inteligencias artificiales. ¿Es una persona? ¿No es una persona? Coordinates to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken down the plan to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me. Back up. Stay safe. Stay safe. Qué buenos gráficos, de verdad. Muy bonitos, muy realistas. Me gustan, me gustan. A ver qué tenemos aquí. Un fiambre. Resultado, víctima recientemente fallecida. ¿Y no sacas la pistolita ya? Vale, qué maldad, ¿no? Si eres de metal. De metal. Nada por aquí, nada por allá. ¿Habrá que ya está ahí o qué? Abrir la compuerta, venga, abramos. Interruptor no funciona. Escaneando. No hay corriente. Se supone que tengo que ir a encender la corriente.
Vamos con las granaditas. A ver, que vienen esos de aquí, que vienen cabreados. No me tires granadas. Que no me tires granadas, hombre. Otro con granadas. Madre mía. Menos mal que sale visto también. Hala, golpe crítico. Hasta luego, cabeza. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí. Funda de fusil de asalto, tal, fusil de asalto, no me interesan. Una carga de recuperación, venga, vamos a meternos una, pero bueno, un poco de nuke. Aquí, ¿qué más puede haber? Restablecer corriente. Ha vuelto la corriente, por aquí no hay nada ya. Así que podemos cotillear a ver qué hay aquí. ¿Esto qué es? Escaneando material. Víctima recientemente fallecida. Tampoco me aporta nada realmente eso. Una cartera robada. Tenemos otra carga aquí, pero es que tampoco nos sirve de nada. Venga, vamos a seguir por donde tenemos que ir, que es por allá. Eso es que le estoy dando todo el rato a la barra espaciadora para que haga el salto. Bueno, salto. Impulso. Allá hay un tío. Que por mucho que le pegues en la cabeza, tienes que pegarle varias veces. Esos van diferentes. Y si les das bien, los revientas, vamos. A ver. Por aquí no tenemos nada. Echamos abajo esto. Es que es lo que os digo. A esos es que no hay manera de reventarlos. A estos es fácil, pero a los otros... Venga, va. Vamos a ver esto. Escaneando material. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Vaya cabeza más dura, ¿eh? Nada por aquí, nada por allá. ¡Oh! No te esperaba a ti. Bueno, parece que no hay nada por aquí, nada por allá. Ahí tengo uno, pero desde aquí no creo que llegue, ¿no? A verlo. No, no llegó. Parece ser que tenemos que ir por allá. Voy a entrar aquí a ver si hay algo, que no creo, pero... ¿Eh? No, algo de nuke o alguna cosa. Un disquete de la OCP. 2 puntos de habilidad disponibles. A ver, vamos a hacer la K. 2 puntos, 1 y 2. Me falta uno más. Vale. Guardar, vale. Perfecto, con uno más ya conseguimos un poquito de boost de experiencia. Que igual hubiese sido buena idea hacerlo antes, para conseguir más experiencia haciendo menos cosas. Pero bueno, también nos viene bien estar un poco más OP, ¿no? Muy bien. Es maravilloso esto. Pues tenemos una torreta aquí a la izquierda, ¿no? O a la derecha, a la derecha. Me han tirado una granada también. Menos mal que la he visto. La torreta se puede romper o algo. Por mucho que te escondas,
A ver, entonces vamos a hacer aquí una G. Esto, echamos esto abajo. Reventamos a este como podamos. Venga, perfecto. Yo creo que estaba pegado a la puerta. Pero bueno. A ver, eso es brutal, muy brutal. Muy brutal. Aquí una granada ha sido eso, ¿no? ¿De quién? Bueno, no lo sabemos exactamente. Venga, va. A ver, este... Vamos a salir. Ay, 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 ay. Venga. Piratear torreta. Perfecto. Bueno, venga. A ver. Que hay minas, Ojito. No creo que haya ninguna más por aquí. Aquí hay otra. Vamos a hacer una G y un saltito. Aunque aquí no parece que haya nada. Bueno, también vale así. Por aquí ya no hay nada más. Echamos esto abajo. Vale, no vemos a nadie. Una granadita. Tienen mala uva, muy mala uva con las granadas. Ven, anda, ven, ven. No huyas, anda, no huyas. Venga, golpe crítico. Aquí podemos recargar, pero total, para lo que hemos perdido no hace ni falta. Otra G. ¿Listo? No. Listo. Me falta uno que estará aquí dentro metido. ¿Dónde? Bueno, se acabó lo que se daba. Nos tomamos eso. Aquí no sé si habrá algo más o no. Vamos a dar una vuelta rápida. Aquí hay algo. Dinero, dinero. Nada por ahí, nada por aquí. Me faltaría una especie de cajón, ¿no? Típico cajón con 1000 cosas. Este. Eso, para un par de chips. Más que nada era esa la historia. El torso ahí desmembrado. Qué mal rollo. A ver, venga, vamos a venir aquí. Escaneando material. Enlace interno de comunicación de OCP, sede central conectado. Antonowsky, restricciones solo director general. I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. Esa lengua, Luis. Esa lengua. So we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Perfecto. Volver a las calles. Volvamos a las calles. Por aquí parece ser, ¿no? Sí. Pom, 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 pom. Dejamos las cloacas, volvemos. Y a la sede de la OCP. A ver qué se cuece por ahí. Conducir hasta la sede de la OCP. O sea, tengo que ir hasta el coche. El coche está...
Lejos. A 130 metros. Estas partes son las que yo digo... ¿qué sentido tiene, no? Que me venga aquí a la ciudad otra vez y me dé una vuelta enorme para ir hasta el coche. Sí que está muy bonito todo, ¿eh? O sea, está increíble. Ya veis que tiene una pinta espectacular, súper realista. Pero bueno, ¿hace falta realmente? No sé. Como siempre, ¿eh? Para gustos, ya sabéis. Aquí hay gente que está simplemente jugando, mirando todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, ese detalle que acabamos de ver, que tenemos ahí la publicidad, ¿no? Del 6000 del SUX 6000. Hay muchísimos detalles, muchísimos para fijarte. Y eso en un juego como este, que se supone que es una historia muy centrada, ¿no? Muy lineal, que te lleva de un sitio a otro y demás. Ahora, imaginaros universos de estos grandes juegos de rol y demás, que tienen 1000 cosas. Es una locura, o sea, puedes pegarte la vida mirando detalles. Sí, vale, vamos a dejar el servir y proteger 3. No pasa nada. Hey, Murphy. We've been analyzing Venga. the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluation Voy a has pitar. been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Con las manos en la masa. Ya veis qué guapo está todo, ¿eh? I didn't know today's bring your kid to work day. Had no choice. Just let me go. You said yourself that you didn't have time for me. I know who Welcome you to are. Omni Consumer Products. You broke How may into I the help you? security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this? Voy. Afterlife Voy. taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? You don't have the proper clearance. No, pero soy un robot enorme y hago lo que me da la gana, ¿vale? Sir! A ver, ¿qué te pasa a ti? There's been a security breach I need to investigate. But someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? Tengo que recordarte, o sea, estaba mirando las chapas que lleva en la chupa de cuero, ¿no? Me estaba llamando la atención y no estaba prestando atención de lo que estaba diciendo. Tengo que recordarte lo que OCP quiere hacer con los residentes del viejo Detroit. No, tengo constancia. Ya, claro. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? Sí, puedo. Let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Venga, let's go. Venga, la Q, le damos a la Q. Y
No me actualiza el objetivo. Oh, vale. Investigación de Samantha, por allá. Es aquí. Aquí. En carne y hueso, no. Investigación de Samantha, sí. Esto tiene que pitar en todos los escáneres estos. De todos modos, qué guapo está esto, O sea, es increíble. Over here. Could you help me with these doors? Sí, claro. Cierre electrónico fallo detectado y será la imagen de echarla abajo. Orden judicial necesaria. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Echar abajo no puedo, ¿no? Ah, bueno, sí, ya está. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. A ver, tenía que tocar algo de aquí, ¿no? Esto. Examinemos. Touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Investigación de Samantha. Aquí no me sale nada más. No veo nada por ninguna parte. No hay cositas para coger ni nada por el estilo. No hay pruebas que incriminen a nadie. Pues nada, nos vamos de aquí. ¿Tú qué? ¿Ya ha terminado contigo o qué? Ah, no, hay que hablar contigo otra vez. So, you're still here? The malfunction that blocked this door may have occurred elsewhere. Good thinking. I'll check it out. More failures mean more shit my boss can blame me for. I'll be on my way. Entonces, ahora se supone que sí que me deja... hacer eso. Claro, como estaba mirando el tipo, pues no podía hacerlo. Ahora sí. El pincho. ¿Ya? Venga, pulsamos la Q, nos vamos otra vez de aquí. Bueno, pues eso, ya veis, ¿no? Que son misiones secundarias de hablar, hacer esto, ir al otro lado, tal. No es todo el rato pum, 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 disparar, 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 ¿no? ¿Esto me deja abrirlo para qué? ¿Para nada? 35 metros... Sí, pero eso por aquí no es. Ahora hay que volver hacia atrás. Hacia atrás por aquí. Esto está cerrado. Nada. Esto ahora no me dice nada. Investigación de Samantha. Será ir a hablar con ella, supongo. A ver, ¿dónde estás? Aquí. A ver, Samantita, ¿qué pasa? Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Vaya. Footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well.
Stay safe, citizen. Venga, vamos a seguir esto también. Venga, a ver, ¿qué pasa? Investigación de Samantha... Aquí. Investigación de Samantha, vamos. Código de acceso 2781. Bueno. Puerta abierta. Y sí, muy fácil. Perfecto, así me gusta. A ver. No tenemos nada por aquí, nada por allá. Conectamos, venga. Datos mezclados. ¿Ya está entonces? Investigación de Samantha. Otra vez hablar con ella. Venga. Bla, 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 bla. Qué guapo. Y todo esto, claro, no te lo muestran realmente en las pelis. Todo esto es cosa de reimaginarlo, ¿no? Bueno, reimaginarlo seguro que había muchos diseños por ahí hechos. Los que no estaban hechos, pues se crean y ya está. Pero la verdad es que está súper... Es que es Robocop total, realmente, vamos. Súper guapo, muy guapo. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Venga, hala. No tengo todavía nada, ¿no? No me llega para este punto. No, no me llega todavía. Ah. Bueno, faltando poco ya. Luego me darán un boost. A ver. Let me get that door for you. Hombre. I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Sí, por favor. Pero... ¿tengo que entrar o qué? Si no, es por aquí. Ah, vale. Es que no veía nada realmente. A ver, ¿me vas a dar palique o qué? Beautiful, isn't it? Sí, ¿no? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Conmigo no, bicho. Yo paso. Hasta luego. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off unless hospitalization is required. Thank you. Vaya humor. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Bueno, os acordáis, ¿no? O sea, esta sala es súper mítica. Súper mítica, ¿no? Cuando van a hacer la presentación del ED209. Que abren la puerta y sale aquí el pedazo de bicho, entra... Aquí están los que se supone que lo han programado y demás, ¿no? Y hacen la prueba aquí con el tipo este que coge la pistola y le empieza a decir que tire el arma. Tira el arma y se buguea el bicho y lo acribilla sobre la maqueta esta, ¿no? Es espectacular esa escena. Muy salvaje, pero bueno. He takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end.
With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in He muerto, pero no pasa nada. P was able to give me another chance, and now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Ah. Qué casualidad. It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. They'd be dead, you know? What about all the money that went into All the money. From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but... Sí, eso es lo que decía, ¿no? Del viejo, que se había gastado todo en el proyecto ese. Projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. Vamos. Venga. Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Vamos allá. A ver, ¿qué hay aquí? Una plaquita. Ajá. No veo nada más, ¿no? Bueno, y aquí es donde Robocop pincha la grabación del malote, ¿no? Y lo enseña a toda la junta y demás. Y luego es cuando pilla al viejo con la pistola. Y el momento ese de estar despedido, ¿no? Y dice gracias, pa, le dispara y sale volando por ahí. Ah, súper épico. Súper épico. Dick Jones. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Why was he smiling when I signed it? He never smiles. Do you think they hung it upside down? A ver, vamos a abrir aquí, a ver qué pasa. Put your hands up. You are under arrest. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our
condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. Sí, es lo que pasa en Robocop 3. Managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. En fin, vámonos. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Venga, va. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Bueno, vamos a hacer la expo también. Vamos a comprobar un segundín a ver cómo vamos de tiempo. Bien, vamos bien. Yo creo que nos entra más o menos en el rato que tengo estipulado, ¿no? Siempre intento hacer vídeos de entre 1 hora y 2 horas. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más fácil distribuirte todos los vídeos, ¿no? Así. Es mucho más fácil de organizar. Me parece que es más fácil de organizar. Al final, ¿qué más da hacer un vídeo o hacer 2 vídeos, no? Realmente, si puedes ver los 2 vídeos en 2 días diferentes. O quiero decir, si puedes ver ese mismo vídeo en 2 veces diferentes. Para eso están las marcas de tiempo y todas estas cosas. Entonces, me parece mucho más fácil de organizar. Por ejemplo, Robocop, ¿no? Si voy separando todo por misiones, no me acuerdo cuántas misiones eran. No sé si son 25, 30 o así, ¿no? Necesitas 25 o 30 vídeos. Es que tienes el canal ya lleno de vídeos. No ves más que Robocop. No sé, y eso con juegos así que se supone que no son tantas horas. Ahora imaginaros un juego, yo qué sé, ahora que está Baldur's Gate 3, ¿no? Por ejemplo, no he jugado, no lo tengo pensado así a corto plazo. Quizás lo juguemos en algún día. Ya sé que es mejor
justo cuando lo sacan, ponerte a jugar, ¿no? Para que todo el mundo te vea y todo eso. Pero bueno, es lo que siempre os digo. No estoy buscando eso. Good. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. Entonces, lo dicho, a mí me parece que la duración entre 1 y 2 horas me parece que es la duración óptima para estas cosas, ¿no? Cada uno tendrá su manera de pensar, pero bueno. We have to be on the lookout for Antonowsky. Do you ever just stop? We won. So smile. And so smile. Mira qué risita. Okay. La sonrisa. Creeps me out. Showtime. Showtime. Everyone to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Woo-hoo. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. Old man, el viejo. Silence. Now, let's Iba a contar los segundos, pero ha sido 3 segundos. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us Robocop and Robocop 2. Boo! Boo! That's right. But much like our late CEO, Robocop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Maravillosos. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for Robocop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? The UEDs will do an adequate job. Respuesta corporativa. Adequate. And he knows what he's talking about. Robocop has seen them in action. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for Robocop. Qué pesada, ¿eh? The candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that Robocop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, Robocop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? Ah, por favor, no apoyo a nadie. No. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Pues no. But I think we can take your statement as a withdrawal of support. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of. Bad boys. I just need to find the remote. Hmm. And where did I put it? ¿Os acordáis, no? En la presentación de Robocop 2, lo que pasa con el control remoto también. Huh? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about?
Venga, va. All you need to leave. Ahora, venga. Vamos. A ver, vamos a meternos por aquí, que si no... Venga, va. Yo te salvaré. A ver, que tenemos gente por allá arriba. A ver, demasiados bichos por todas partes. Vamos a retirarnos un poquito del centro. Y vale. Estoy más o menos a salvo. Veo que no me baja la vida. Bueno. Venga. A ver, ¿dónde tenemos más bichos de estos? Hay uno allá. Un poco lejos, pero... Sí, no es tan fácil darle tan lejos, pero bueno. No es tan fácil, ¿no? A ver, nos metemos una poti de estas. ¿Alguno más? Aquí hay otro. Venga, a base de golpes críticos. Hasta luego. ¿Qué más? Aquí hay otro. Ahí hay otro. Le pegas en la cabeza, pero... Bueno. Ahí va. Venga. ¿Qué más me queda? Uno, ¿no? Me esperaba ese. Venga, va. Tenemos otro aquí. Vamos a meternos otra de estas. Venga, pabellón asegurado. Vale, necesitamos de estas. Necesito una de estas también, que iría bien. Voy, ahora voy. Venga, aquí no tenemos nada más. Por aquí no hay nada. Venga. ¿Sí, no? ¿Vamos a seguir o qué? Vamos a seguir. Aquí tengo otra de estas. Vamos a usarla. Venga. Estamos a tope. Is your plan? I give the orders and you follow them. Maybe it'll work that way for once. Más agradable este hombre. Since I opened the gate, you clear the way to Hall C. I remember differently. Your memory is glitchy. A ver. Venga, uno menos. Otro menos. Otro menos. Está bien, esta arma. A ver, vamos a coger un lanzagranadas de estos. ¡Uy, va! ¡Hasta luego! ¡Pam! Venga. Hasta luego. Venga. Vamos a meternos una de estas. Seguimos por aquí. Francotirador no. Francotirador no me gusta. A ver, me falta un arma más contundente como esta. 100 balas, venga, perfecto. Vamos a usar una de estas. Primero matamos a estos y ahora el de arriba. ¿Alguno más? Sí, ese. Perfecto, vamos a coger el arma. Porque me quedan 4 balas.
Y esta tiene más balas. Venga, entonces vamos a atravesar esto. Usamos una H. Esto lo tenemos ya recargado. This EMP device, how does it affect me? Don't worry, nothing will happen. To your brain, at least. And that's the part you cherish the most, anyway. You'll be fine. Pave the way to the depot and don't bother your head with that. Uy. Casi me peto yo encima. A ver, chiquitín. Vamos a por él. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga. Ah. No, 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 no. Esta sí. Ahora sí. Vamos. Venga, te voy a dejar nuevo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y cojamos un lanzacohetes. Esto es otra cosita, ¿eh? A ver, ven aquí, chiquitín. A ver. No me queda ningún arma de esas grandes. No, no parece ser. No veo nada. Cuidado, que estoy en medio, estoy muy expuesto. Ahí, vamos a salir de ahí, que si no... A ver... Falta algo más contundente, pero bueno, de momento me vale. Venga, va. Pabellón asegurado. Vamos a... ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Sí? Pues ala. Casi me da un besito. A ver, venga. Aquí me faltarían un par de cargas. Sí, me faltarían un par de cargas. Y esto... Esta es la que he cogido y he dejado, ¿no? Sí. A ver si encuentro un par de cargas. Aquí hay una. Y tiene que haber alguna por aquí también, muy cerca. A ver, por aquí no hay. Por aquí tampoco. Por aquí hay una. Venga, con esto y recargarme allá, yo creo que es suficiente. Eso sí, me faltaría un arma secundaria, porque con esta... Con esta no voy a ninguna parte. Esta tiene 100. Venga. Ese ruido es porque le estoy dando todo el rato a la barra espaciadora, ¿vale? Con esto recargamos el 25 que nos falta. Y vale, creo que subir de nivel no hemos llegado a subir, ¿no? No, no hemos llegado a subir. Estaría bien antes de acabar las siguientes misiones, pero bueno.
Oh no. I figured I'd meet you here, Robocop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be Robocop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... Robocop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Oh, el mechero. Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Mechero, encendedor, bueno, como lo llaméis. Take care of him. A ver, demasiados por todas partes. Vamos a empezar por 1 a 1. Venga, ese. Estoy tan lejos que es que casi mejor también me sirve más esta realmente. Como más precisa, ¿no? La otra, si pillas más al bulto, es mejor. Más para distancias cercanas, ¿no? Realmente. Venga. Este lo tenemos fácil aquí también. Y este está fácil aquí también. Y este pues también está 3 en raya. Venga, tenemos otro aquí también. Vale. Maravilloso. Usamos una de estas. No sé si habrá algo por aquí o por allá, no tengo ni idea. Alguna cosa de documentos, de nuke, de... no sé. No veo nada, pero bueno. Quién sabe, ¿no? Si hay algo por alguna parte. ¿Esto qué? Vamos a hacer una recarguita. Aquí no hay nada. Ni una caja ni nada de estas de chips. No iría mal, ¿no? Una cajita de chips. Venga, vamos con esta. Tun, 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 tun. A ver, que me paso de la raya. Aquí no hay nada, aquí tampoco. A ver. ¿Esto qué? Oh. Una carga. Nos estamos glitcheando ya. Nos estamos glitcheando. No es mi ordenador, que hace cosas raras, pero no tan raras. Paranoias. Venga, va. Sí, hombre, así parece que la he matado yo. No me digáis eso. No me hagáis eso. Alex Murphy, we have to fix you. We have to erase you. Target acquired. ¿Estos son de verdad o no? Sí, ¿no? Parecen de verdad.
We must erase you. Ah, pensaba, digo, igual no le he dado a la H y me han matado, no lo sé. It's actually Vale, vale. how stubborn you are. At the same time, it's heartbreaking knowing that you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by. Good night, Murphy. Y te lo da. Yo no se lo daría, no sé. Exhilarating. Now it's time to take what's mine. Supongo que es cuestión de ego, ¿no? Que está súper sobrado. You're leaving us again? Don't go. Please. Bueno, misión completada. ¡Yuhu! He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Un botón. Ya está. Tan simple. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? Robocop's their program. They wanted Robocop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. Robocop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. Hala. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. Pickles, pickles. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. Arreglado. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. Esa boquita, Lewis. Lewis. He already has. Lewis. Coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. Detroit is on fire. I've got a call. Those goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it.
But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy se apunta todo. Murphy, Lewis, Washington. Bueno. Town and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this. Bueno, pues esto está ya... sus acciones han influenciado los resultados de las elecciones. A ver, por favor. Es lo que hay. Vamos a hacer el cambio final a la camarita normal. Que se encienda. Ya está, encendida. Bueno, ya veis el cambio, ¿no? De cámara de una a la otra. Pero bueno, es el momento de decir hasta luego. No adiós, hasta luego. Nada, chicos, lo siento por la espera que ha sido más larga de lo habitual con Robocop. Quería acabar el juego antes. Quizás debería de hacerlo más del tirón, ¿no? Realmente, porque... Claro, un juego así que sea más novedad, ¿no? Como este, que me apetecía mucho empezarlo a jugar desde el día 1. No tanto me apetecía como para comprar el pack este, el Alex Murphy. Voy a decir Eddie Murphy, por favor. Ay, qué mal estoy, por favor. Ya sabíais... Bueno, ya sabéis que teníais un acceso anticipado, ¿no? Pero bueno, ya, si os apetece pagar tanto para conseguir un cosmético y eso, vosotros mismos, ¿no? Lo dicho, por suerte hemos solucionado los problemas más o menos de aquellas maneras. Tenemos alternativas. Si nos falla algo, probaremos otra cosa. Pero hay que seguir en ello. O sea, esto no para, este canal no para, no va a parar. Vamos a seguir constantemente. Y... eso, os lo agradezco que estéis por aquí. Cada segundito que estéis por aquí me encanta. Me encanta comentarios, me gusta, todo eso me encanta muchísimo, muchísimo. Es interactuación también. O sea, al final, bueno, digamos que estoy aquí solo, pero no estoy solo, ¿no? Porque está toda la gente un poco pendiente, ¿no? De las cosas. Me gusta haceros llegar juegos así nuevos, que os lo paséis bien, que veáis cosas chulas. Bueno, seguiremos viendo cositas, ¿eh? Así que nada, bueno, no voy a seguir más. Ya estamos en buen tiempo, ¿eh? Podría estar hablando aquí mucho, ya sabéis, pero prefiero hacer el corte ya y así nos vemos en el siguiente, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias por estar por aquí y nos vemos aquí, ya sabéis, en vuestro mundo. ¡Adiós!